La Constitución de Cádiz, que fue, por cierto, la primera constitución que tuvo vigencia en Panamá, y era la Constitución de la monarquía española. Un intento de los liberales y constitucionalistas españoles por limitar la monarquía española, que hasta ese momento fue una monarquía absoluta. Desde tiempo inmemorial hasta 1812 fue una monarquía absoluta, y el sistema político que se impuso en América a raíz de la llegada de los españoles fue precisamente un sistema absolutista, una monarquía absoluta. Ese fue el sistema que existió en América durante 300 años. Y en 1812, a raíz de la convención constituyente que se llamó las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron la convención constituyente española. Son las 7:18 de la mañana y otro que madruga bastante, menos estresado que yo, pero madruga, es el doctor Carlos Guevara Mann, una de las personalidades del pensamiento político panameño. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Yo estoy bastante bien, gracias. Un poquito. Sí, bien, gracias. ¿Me escuchas, Guillermo? Perfecto, como si estuviera aquí. Buenos días. Sí, te escucho como si estuviera aquí al lado, Sí, Carlos. Así sí me es, escuchas. Sí perfectamente. me escuchas, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Es que tenemos eso pendiente, ¿eh? Que vaya por allá. Exactamente, por favor. Tenemos eso pendiente porque es justo y necesario, Ya Guillermo. tenemos Bueno, el otro cafetera. día yo voy por allá con frecuencia. Lo que pasa es Ya que en las tenemos mañanas cafetera. a veces no me pongo en movimiento tan temprano, así es que, eh, pero es sabroso sentarse en la cabina, No, no, ¿verdad? esto es lo Y máximo. hacer el programa de radio allí. Esto es lo máximo. Además de que tienes una Sí, buena vista, vas viendo cómo va transcurriendo el día, viene la gente. Hay una dinámica interesante aquí. Hay una dinámica interesante. por supuesto. Guillermo, sabes que hoy, 19 de marzo, es el día de San José, por supuesto, eso lo conoce perfectamente. San José, eh, padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, por eso a los José se les dice Pepe, por aquello de la Pepe de padre putativo, padre supuesto. Y en muchas partes del mundo, bueno, a ver, no debería decir en muchas partes del mundo, en algunas partes del mundo se conmemora hoy el Día del Padre por ser el Día de San José. Qué una bonita tradición. Así como en Panamá conmemoramos el Día de la Madre, el Día de la Inmaculada Concepción, en algunas partes se conmemora el Día del Padre, el Día de San José. Y por supuesto en Panamá el día de hoy es relevante para los chiricanos, en especial para los davideños, eh, cuyo santo patrono celebran hoy, la ciudad de David. Así Tiene es. como nombre completo San José de David, está dedicada a San José, así es que es una ocasión especial allá como en otras partes también. En La Palma del Darién, donde tengo importantes relaciones, importantes conexiones, muy apreciadas, por cierto, también se conmemora San José, el santo patrono de esa población y de algunas otras a lo largo de la República. Así que un saludo especial para las poblaciones que celebran hoy su fiesta patronal, la de San José de David, patrono de esa capital de la provincia de Chiriquí y de otras localidades en la República. ¿Tendrá algo que ver el que se le diga Pepe a San José, el que le hayan puesto la Pepa a la Constitución de Cádiz que cumple aniversario hoy? ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque porque entró en vigencia en ese día, en 1812. Exactamente. Muy, muy interesante ese comentario, Guillermo. Claro que sí. La Constitución de Cádiz, que fue, por cierto, la primera constitución que tuvo vigencia en Panamá, eh, y era la constitución de la monarquía española. Un intento de los liberales y constitucionalistas españoles por limitar la monarquía española, que hasta ese momento fue una monarquía absoluta. Desde tiempo inmemorial hasta 1812 fue una monarquía absoluta, y el sistema político que se impuso en América a raíz de la llegada de los españoles fue precisamente un
sistema absolutista, una monarquía absoluta. Ese fue el sistema que existió en América durante 300 años. Y en 1812, a raíz de la convención constituyente que se llamó las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron la convención constituyente española, y las Cortes de Cádiz promulgaron esa constitución inspirada en alguna medida en el constitucionalismo británico, que por cierto no tiene una constitución escrita, un solo documento, un solo instrumento, como otros lugares, pero en fin, los liberales españoles se inspiraron en ese constitucionalismo y también en los desarrollos que había habido en Francia, sin llegar a los extremos y a los excesos de la Revolución Francesa. Se adoptó la Constitución el 19 de marzo de 1812 y a los 2 años llegó Fernando VII y desechó la Constitución por completo, porque a él no lo iban a someter a él nadie lo iba a someter a un gobierno constitucional. No era él, ese no era su talante. Él era de talante absolutista, completamente absolutista, y él no se iba a regir por una constitución. Años más tarde, en 1820, hubo un alzamiento de militares constitucionalistas que obligaron al rey a adoptar la constitución. Y ese periodo, que se llamó el Trienio Liberal, de 1820 a 1823, estuvo caracterizado también por un sistema constitucional en España y un intento por tratar de atraer a los territorios americanos a esa monarquía española, a esa monarquía constitucionalizada de España, pero ya era muy tarde. Los territorios españoles ya habían avanzado notablemente en su lucha independentista. Imagínate tú, 1823 ya los territorios americanos eran independientes, excepto una parte del Perú y lo que hoy conocemos como Bolivia, que entonces se llamaba Alto Perú, el virreinato del Perú, que consistía de la parte principal del Perú y una parte, bueno, no es que una era principal y la otra no, consistía de 2 secciones grandes, el Perú propio y el Alto Perú, que hoy es Bolivia. Entonces, solamente en el virreinato del Perú había un gobierno español adicto al rey. En el resto del continente o el resto de los antiguos dominios españoles se habían liberado ya en 1823. Y como si eso no fuera poco, el propio rey Fernando se confabuló con su pariente, el rey de Francia, para que un ejército invasor, imagínate tú cómo puede ser uno, por eso que digo yo que Fernando VII fue el peor rey que tuvo España, verdaderamente. Un tipo absolutamente despreciable. Se confabula con el rey de Francia, que es su pariente, para permitir una nueva invasión francesa. Porque ya había habido una invasión francesa 15 años antes, en 1808, que fue la invasión que lo derrocó, que lo obligó a él a abdicar. Y entonces planea una nueva invasión francesa al territorio español para derrocar la Constitución e instaurarlo a él como monarca absoluto. Así que esto ocurre en 1823. Hay un enorme ejército que se forma en Francia, que se denomina los 100.000 hijos de San Luis. En realidad era un poquito más de 100.000. Soldados franceses y voluntarios adictos a esa causa absolutista, que invaden España, se deshacen de los constitucionalistas, por supuesto desechan la Constitución y colocan nuevamente a Fernando en el trono. Bueno, él estaba en el trono, no había abdicado en esta ocasión, ni se había apartado, ni había renunciado, ni nada por el estilo, pero sencillamente gobernaba con esa camisa de fuerza que era para él la Constitución de Cádiz. Entonces, hacen a un lado la Constitución, arrestan a los constitucionalistas, arrestan a los personajes del gobierno y Fernando VII se coloca nuevamente como monarca absoluto. O sea, hay un golpe de Estado, ¿no? Lo que ocurrió allí en 1823. Bajo esas circunstancias, menos aún les interesa a los americanos adscribirse a esa monarquía, porque
Si veían con suspicacia, si veían con suspicacia una España constitucionalista por toda la historia de, de, de vejaciones y de abusos que se habían cometido, inclusive por los liberales y los constitucionalistas españoles, si ya veían ese sistema con suspicacia, imagínate un retorno al absolutismo como iba a ser visto en América. No, iba a ser un desastre. Y por cierto, Guillermo, ese derrocamiento de la Constitución de Cádiz en 1823, ese reemplazo de la Constitución por un sistema absolutista en 1823, a partir de una invasión francesa, fue un evento que alarmó, que produjo muchísima alarma en América, porque lo que venía después, la intención de Fernando era crear un nuevo ejército de españoles y de franceses. O sea que ese ejército de los 100.000 hijos de San Luis lo ayudara a recuperar los territorios americanos. Y para eso quería convencer a la Santa Alianza, que era una alianza reaccionaria de monarquías europeas. En la Santa Alianza participaban Rusia, Austria y Prusia inicialmente, y después esa Santa Alianza se amplió a otras potencias, incluyendo Francia. Entonces, esa Santa Alianza era el vehículo, según Fernando, para apoyar su recuperación de algunos territorios, de todos los territorios americanos, para lo cual quería formar un ejército. Ese plan, ahí le salió el tiro por la culata, porque la Santa Alianza se desintegró, dejó de existir y qué sé yo. Pero la intención era esa, y esas noticias llegaron a América. Y a raíz, Guillermo, fíjate la conexión tan interesante, a raíz de esos temores en América, es que se aceleran los planes para llevar a cabo un congreso en Panamá, un congreso de estados americanos, de nuevas repúblicas americanas, para defender la independencia y el sistema republicano frente a las intenciones que todavía circulaban o que circulaban con fuerza en Europa para reconquistar los territorios españoles y entregarlos nuevamente a la corona española. Pero son las 7:30, 7:31, Guillermo, así que yo creo que quieres que hagamos un receso. Y me quedé pensando cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Mira, qué interesante. A veces nosotros queremos estudiar a la historia por separado, y la verdad es que sí hay que hacerlo siempre en el contexto de la situación del sitio. Para cerrar el tema, porque cuando regresemos quiero ir a otro tema. En la Asamblea Nacional tiene una biblioteca que yo creo que ni los diputados saben que existe. Y esa biblioteca tiene las copias originales, supuestamente, de las constituciones panameñas, de republicanas. No, a mí me gustaría es que si algún día eso termina en un museo de historia, que llegue a existir en Panamá, un verdadero museo de historia, no el pedacito ese que tienen allá abajo en el edificio Brin. Yo creo que no solamente habría que hacer un salón de constituciones con esas que están ahí, que están cubiertas por un cajón de temperatura para mantener frescos las hojas, sino adicionar y pedir una copia de esas que te dan los países como España, por ejemplo, una copia de la PEPA, que seguro debe haber, de esas que se entrega a los diplomáticos, esas cosas, que es la primera constitución de nosotros y las constituciones bolivarianas, que sean parte del grupo de constituciones que han estado, que hemos tenido, y ahí deben estar las obras de Justo Arosemena también. Entonces nosotros deberíamos, el domingo yo pasé por la catedral, porque estaba de guía turístico, y me acordé de que tenemos una cosa pendiente. Apenas que cambie este gobierno, yo creo que tenemos que hacer un par de visitas para saber dónde está finalmente el general Tomás Herrera y a ver si le hacemos la justicia que se requiere a nuestro prócer y primer presidente de la República. Así que vamos a la pausa, mi estimado Carlos, y regresamos de inmediato aquí con el doctor Carlos Guevara Mann, aquí en el Sillón de Ancon por Radio Ancon. Bueno, ya estamos de vuelta con el doctor Carlos Guevara Mann. Carlos, yo te voy a preguntar sobre una banalidad, pero que a mí me parece relevante. Ayer Barack Obama se reunió con Rishi Sunak, que es el primer ministro de Gran Bretaña, y comenzó mucha gente en redes sociales trató de relacionar esa visita
con los problemas de salud del rey Carlos III y de la princesa Kate Middleton, la princesa de Gales. Y, y digamos que estos problemas, sobre todo los de Kate Middleton, están llevando a un desastre comunicacional en el Reino Unido que además quita el foco a lo que realmente está pasando en el reino en Gran Bretaña, que es que Rishi Sunak en cualquier momento convoca elecciones anticipadas, lo que podría provocar el desembarco del Partido Laborista en el número 10 de Downing Street. Y existe la posibilidad de que la monarquía británica termine siendo pasada por un referéndum en el futuro cercano y termine derrumbándose la monarquía británica, Carlos? Bueno, esa posibilidad siempre existe en todos los sistemas políticos. Puede haber en algún momento eh, alguna consulta popular en torno a la forma del sistema de gobierno. O sea, yo creo que yo creo que una respuesta rápida sería que me parece que la forma de gobierno del Reino Unido, que es una monarquía constitucional, como lo hablamos hace un instante, eh, esa forma está bastante arraigada, es lo que me parece a mí. Eh, eh, Ahora bien, hay sectores que están más apegados y son probablemente el sector de la población que tiene mayor edad, que ha tenido más vivencias, eh, que fueron socializados o que están habituados a un sistema, a ese sistema, el sistema de la monarquía, se sienten más identificados con ella. Esos sectores de mayor edad, de mayor trayectoria, son quizás los que más apoyan ese sistema de gobierno. Puede que haya menos apego, puede que haya menos cercanía, menos simpatía por ese sistema de gobierno en nuevas generaciones. Siempre ha habido, o sea, el republicanismo, la tendencia republicana está presente en el Reino Unido desde hace mucho tiempo. En el siglo XIX había corrientes republicanas que abogaban por la abolición de la monarquía y su reemplazo por una república. Eso existió en el Reino Unido en el siglo XIX, como existió también en otros países. Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, estábamos precisamente haciendo un ajuste porque a veces parece que hay un delay. Sí, yo siento Ajá. Ahora mismo ese estamos bien. pequeño, Ya hizo el sí, ajuste acá, Diego, pero ahora mismo parece que estamos bien. perfecto, perfecto. Y lo que está Entonces, diciendo, lo que quiero decir es que, sí, sí lo que decía es que a mí me parece que el sistema de gobierno, la forma de gobierno está firmemente arraigada. Y es interesante en el caso del Reino Unido porque, como mencionamos al principio de la conversación esta mañana, no existe en el constitucionalismo británico un solo instrumento jurídico que provea las bases fundamentales de la organización del Estado. Eso es lo que llamamos una constitución. Eso existe en todos los otros países. Creo que Israel es uno que no tiene una constitución escrita. Y puede que haya algún otro Estado que no tenga una constitución escrita, pero el caso paradigmático es el Reino Unido. Eso no es lo mismo que decir que no tiene una constitución. Por ahí hay algunos que dicen, es que Inglaterra no tiene una constitución. O sea, eso es una necedad. Todos los países tienen una constitución. Todos los países, todos los estados, vamos a decirlo de esa manera, porque la palabra correcta es estado. Puede haber un país que no sea un estado. Todos los estados tienen una constitución. En el caso del Reino Unido, hay un pedazo hay elementos constitucionales que están en la Carta Magna, que es un instrumento jurídico, o en realidad fue un contrato en sus inicios, un contrato entre el rey y los pares del reino que se sublevaron, que se remonta a 1215. O sea, ¿cuántos años, no? Se remonta a 800 años, ¿verdad? Hay algunos elementos del constitucionalismo británico que permanecen todavía en la Carta Magna, o otros que permanecen en otros instrumentos.
el Acta de Derechos, Bill of Rights, de 1689. Los británicos tuvieron su acta de derechos, los ingleses tuvieron su acta de derechos en 1689, un siglo antes, más de un siglo antes que los estadounidenses. La ley de unión, que unifica las coronas de Yo te, pre- Escocia yo te y de pregunto esto, Carlos, porque ayer vi una encuesta en el Reino Unido sobre la monarquía, cosa que, por ejemplo, en España es prácticamente un tema de Estado hacer una encuesta sobre la monarquía, por lo que tú dices, porque está más asentada, ¿no? Y evidentemente eh, el príncipe William y la princesa Kate son los que encabezan esa encuesta, pero con unos números muy bajos. A mí me llamó muchísimo la atención esos números. Parece que el príncipe William es muy alérgico al tema de la apertura y la transparencia a la hora de desarrollar eh, alguna nota sobre lo que él hace. Y eso parece estar llevando adelante problemas en este momento con la enfermedad de su esposa. Pues. Y te lo decía porque eh, yo he notado cómo los políticos en Europa están tratando, sobre todo en España, por ejemplo, de que si tienen un problema político, entonces, bueno, mire para allá y mire los problemas de la monarquía, entreténganse y tírenles para ellos. O sea, el siglo XXI ha traído una serie de políticos que no ven a la monarquía como, como algo importante dentro de su esquema de Estado, sino como un objeto ahí que no me quedó de otra que tenerlo al lado y que puedo disponer de él según la población lo quiera. Me preocupa eso porque ayer circuló un video donde supuestamente estaba la princesa de Gales. Ella es una persona de unos 75 que camina como si fuera la reina de Inglaterra. Y ayer pues vimos a una muchacha como de unos 70, como de 25 años, caminando como una adolescente y que no era. Entonces, hoy amanece en el Reino Unido, en todos los portales, en todos los periódicos que seguro estás viendo en este momento, eh, esa nota y el tema de la posibilidad de una convocatoria a elección muy abajo, muy en pequeño. No sé qué te parece. yo pienso que eso es, bueno, la noticia la posibilidad de que haya una convocatoria de elecciones, eso me parece que no está vinculado a la monarquía, está vinculado al, al hecho de que, bueno, vamos a ver, en primera instancia Guillermo, el sistema parlamentario es distinto del sistema presidencialista y eso es importante que lo tengamos en cuenta. El sistema político del Reino Unido y de otras monarquías europeas es el de una monarquía constitucional en primer lugar, que es de tipo parlamentario, o sea, una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. Las monarquías europeas tienen la característica de que evolucionaron de ese absolutismo que hablábamos hace unos minutos, el absolutismo de la monarquía española, por ejemplo. Evolucionaron de ese absolutismo, todas, en el caso de todas, evolucionaron desde ese absolutismo hacia un sistema constitucional. La primera monarquía que hizo esa transición fue la monarquía británica. ¿Qué significa eso? Que el monarca dejó de tener injerencia directa en el gobierno para ceder ese espacio a, en primer lugar, personajes que eran responsables ante el Parlamento, por eso son monarquías constitucionales o monarquías parlamentarias, porque están divididas, y una vez que las cámaras, o por lo menos la Cámara Baja del Parlamento, se comenzó a elegir por un sufragio amplio, o sea, por toda la población, inicialmente de hombres y luego de mujeres. Una vez que ocurrió ese tránsito, se completa la democratización de una monarquía, que es algo que no tiene mucho sentido lógico que una monarquía sea democrática, porque el principio monárquico es el gobierno de uno y el principio democrático es el gobierno de todos. Entonces, allí hay una contradicción histórica, pero como en otros aspectos de la política,
esas contradicciones se resuelven y se lograron resolver en el caso de las monarquías, que es un fenómeno muy interesante. Por eso es que a mí me llama mucho la atención ese sistema. Me llama mucho la atención ese sistema de gobierno y por eso es que le he dedicado algunas horas de estudio porque creo que es un tránsito, una evolución muy fascinante. Algo parecido ocurre con la democracia representativa. Democracia inicialmente es el gobierno de todos, en la concepción de la antigüedad griega. Democracia es el gobierno de todos. Si todos gobernamos, entonces no hay intermediarios, no hay representantes. ¿Cómo así que tenemos una democracia representativa? Eso parece ser una contradicción, parece ahí haber una algo que no combina, ¿verdad? O es democracia o es representativa. Sin embargo, ese es el sistema de gobierno que evolucionó a partir de la Constitución de Estados Unidos. Y es el sistema de gobierno que prevalece en nuestros estados. Así que sí hay contradicciones de ese tipo, contradicciones históricas de ese tipo que se resuelven de una manera muy interesante, ¿ves? Y que es digna de estudiar. Ahora bien, habiendo señalado todo eso, a mí me parece que a pesar de las encuestas, mira, las encuestas de opinión son oportunas si se hacen bien. Yo, en nuestro ámbito, Guillermo, lo digo con toda sinceridad, soy muy suspicaz de las encuestas. Tengo mucha suspicacia en las encuestas en nuestro ámbito, porque me parece que no se hacen de una manera rigurosa, no se hacen de una manera cuidadosa. Cualquiera se sale con una encuesta, cualquiera pasa por una encuesta, algún sondeo o alguna medición que no está diseñada adecuadamente para reflejar la opinión pública en ese momento y con eso logra influir en la política. Pienso que en otros lugares más avanzados las encuestas son quizás un poco más serias, pero aunque sean más serias y aunque sean un fiel reflejo, es el reflejo de la sociedad o de la opinión pública, digámoslo así, no de la sociedad, de la opinión pública en ese momento. Y no hay nada más veleidoso que la opinión pública. Eso lo sabemos. En algún momento puede estar en una posición, en otro momento puede favorecer una posición distinta. Ahora bien, no cabe la menor duda, Guillermo, que con la modernización de las sociedades, la modernización y la democratización de las sociedades, las monarquías puedan parecer desfasadas en los lugares que todavía las mantienen. ¿Ves? Entonces, yo no dudo que haya menos apoyo por la monarquía hoy del que había hace 50 años, del que había hace 100 años. Pero lo que quiero decir es que a pesar de que ese apoyo, según la encuesta que mencionas, a pesar de que ese apoyo por el sistema monárquico aparentemente ha disminuido de forma importante en el Reino Unido, yo creo que es una institución que forma parte de su sistema de gobierno. Es lo mismo que España. Yo en España me lo pregunto mucho porque creo que la monarquía española está todavía más desprestigiada. La monarquía británica está, eh, eh, yo no diría que desprestigiada, pero sí ha sido menoscabada y sobre todo estos problemas que han tenido recientemente. La enfermedad del rey es algo que naturalmente menoscaba a la monarquía, porque el rey es el jefe de esa monarquía y el jefe de Estado, y si está mermado en su situación de salud, entonces le resta posibilidades de seguir ejerciendo sus funciones, que para lo que existe para ejercer esas funciones, ¿verdad? Funciones que son básicamente protocolares y ceremoniales y vinculadas a la tradición y a la unidad del Estado. Esas son las funciones del rey, que sí tiene trabajo, sí ejerce funciones, son funciones importantes en ese sistema de gobierno, son funciones con las cuales nosotros no estamos identificados porque nuestra tradición es republicana, esa es otra cosa, pero sí tiene funciones y sí son funciones importantes en ese sistema. Si el rey está enfermo, no las puede ejercer. ¿Qué pasa en una república si el presidente está enfermo? Bueno, se supone que debe renunciar. En algunos lugares se quedan ahí y no renuncian y no se van, pero en otros, si el presidente está enfermo, el presidente renuncia y viene otro. ¿Qué pasa en una monarquía? El rey no puede, no puede, es un evento extremo, hasta traumático, que el rey se retire. La reina Isabel de Inglaterra hizo un compromiso con ella misma y con su pueblo de que ella asumió ese compromiso, que ella no iba a abdicar. En el caso del Papa Juan Pablo II, ese también se mantuvo hasta el final, ya estaba completamente
completamente discapacitado para seguir ejerciendo sus funciones, pero tenía la convicción de que debería seguir siendo jefe de la Iglesia Católica y soberano de la Santa Sede hasta el último día. Entonces, hay algunos que se abdican, ese es otro elemento moderno. Hay algunos que se abdican. Recientemente abdicó la reina de Dinamarca, otros Ah, monarcas han abdicado, el rey Juan Carlos abdicó también, ante problemas que se dan y con el ánimo de seguir, de permitir que la monarquía se oxigene y que se regenere. Pero lo tradicional es que no haya una abdicación. Entonces, para eso se claro. necesita tener un rey que esté en pleno uso de sus facultades y Y de sus funciones. Y el rey Carlos está confrontando problemas de salud. Así que eso evidentemente menoscaba y también menoscaban los problemas que está teniendo la princesa. Eh, y que han sido, como dices tú, han sido, no quiero decir ocultados, pero vamos a decir que no han sido ventilados o no han sido comunicados, vamos a decirlo de esa manera, no han sido comunicados de la mejor manera. Carlos, ahora te quiero dar el caso al revés, porque eh, yo le he escuchado a Stanley Mota y a Miguel Antonio Bernal la misma frase, y lo cual es muy raro, y me da a entender algo que yo también comparto, y es que nosotros, a pesar de que no somos una monarquía como Panamá, como país, como Estado, sí somos un sistema republicano, entre comillas, y lo voy a poner entre comillas, porque eh, es muy, es muy común la frase, cada 5 años elegimos un rey. Y si tú observas los poderes que da la actual constitución del Estado panameño al presidente de la República, actúa prácticamente de manera casi sin ataduras, con un control férreo de los tres órganos del Estado, si lo quiere ejercer, claro. Eh, ¿No será que es un buen momento para replantearnos nuestro contrato social? Porque yo creo que nuestro concepto de república está claro. El que no está claro es las leyes que lo organizan, que es la Constitución. Sobre el particular, escribí la semana pasada, Guillermo, y precisamente una de mis observaciones, la columna de la semana pasada estaba enfocada en el sistema electoral. Y es muy importante que los panameños tengamos presente cuál es el sistema electoral. Entonces los efectos, o uno de los efectos más importantes y más desafortunados del sistema electoral, es que permite que con una minoría, valga la redundancia, muy pequeña, muy reducida, valga la redundancia, una minoría reducida de apoyos, un grupo llegue al poder y lo ejerza de manera absolutista. Esa es la realidad, Guillermo, por 5 años. Entonces, sí hay un sistema de pesos y contrapesos en la Constitución, pero en la práctica ese sistema no funciona. A ver, ¿qué es lo que limita? ¿Cuáles son los límites más eficientes al poder ejecutivo? Los límites más eficientes en la teoría constitucional, los límites más eficientes al poder, el poder ejecutivo son, en primer lugar, la Asamblea Nacional o la Cámara Legislativa, la Cámara Representativa. Ese es el primero de todos. Y seguidamente, porque también tiene un impacto muy importante, el Poder Judicial. Entonces, aquí en Panamá no funciona la Asamblea. No funciona la Asamblea Nacional. O sea, eso no quiere decir que no haya un par de diputados, un par que se levantan, que denuncian, que tratan de llamar a capítulo al gobierno, que tratan de exigir rendición de cuentas, pero en general la institución no funciona para eso. La institución funciona para conseguir prebendas para sus integrantes que puedan utilizar ellos para enriquecerse y para conseguir apoyo popular. No funciona para fiscalizar y para limitar el poder o el ejercicio del poder por el Ejecutivo. Eso en primera instancia. En segunda instancia, la, el sistema judicial. El sistema judicial tampoco funciona para poner frenos al Ejecutivo. El sistema judicial está total y completamente penetrado por la corrupción.
El que confía hay algunos que dicen, bueno, es que pero ahora se mejoraron porque declararon inconstitucional el contrato. Mira, la razón por la cual declararon inconstitucional ese contrato es porque si no lo iban a quemar. No es porque amanecieron ese día y se les ocurrió que podían ser virtuosos, porque ese órgano está totalmente corrompido y no pone frenos. Estamos hablando de eso. Hablamos de tendencias absolutistas, ¿verdad? Esa fue la pregunta que hiciste. Que me parecía a mí acerca de este comentario que se hacía acerca de que aquí cada 5 años se elige, pero es que ni siquiera lo elegimos nosotros, ni siquiera lo elige la mayoría. Es una minoría, es una minoría. ¿Ves? Yo escribí sobre eso la semana pasada y no solamente en el Poder Ejecutivo Nacional, también ocurre en el Poder Ejecutivo Municipal, en las alcaldías con una minoría de votos, 30% del voto, 33% del voto emitido, que a la hora de la hora equivale a un 20-25% de apoyo, porque como sabes bien, no todo el mundo va a votar. Así que, como tú eres ingeniero, tú sabes eso mejor que yo. Ese 30 o 33% de votos hay que multiplicarlo por el porcentaje de votantes, que si es 75%, significa que la persona que accede a ese cargo lo logra con una minoría, como dije antes, muy reducida de votos. Si tú multiplicas 33% por 25%, el resultado va a ser veintitantos, 24, 25%. Entonces, ese es el apoyo real que tiene en la población de personas mayores de 18 años, el funcionario que llega al, al Poder Ejecutivo bajo la fórmula de gobierno que impera. Entonces, lo que me parece a mí grave, porque si nos ceñimos al criterio de la democracia, ¿cuál es el criterio de la democracia? ¿Qué significa democracia? Democracia significa gobierno del pueblo. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica en la actualidad? Bueno, a través de elecciones. Elecciones en que el que obtiene una mayoría es el que gobierna de acuerdo con ciertos límites. Esos límites son lo que provee la Constitución. Esos límites son la herencia republicana. Un gobierno limitado y con división de poderes. Ese es el contenido republicano. Pero aquí lo que vemos es que con una minoría muy reducida, repito ese concepto, una minoría muy reducida de votos en elecciones tramposas, corruptas y fraudulentas, se accede al poder, al Ejecutivo Nacional como al Ejecutivo Municipal, con una minoría de votos. Y si eso no fuera, porque me dicen, bueno, en Estados Unidos también hay un sistema minoritario y en Estados Unidos no hay segunda vuelta. En el Reino Unido, ahora que hablamos, no hay segunda vuelta tampoco. En el que gana en la circunscripción, en cada circunscripción electoral, consigue la diputación en el Reino Unido. Sí, pero hay límites, límites que sí funcionan. Que nadie me venga a decir que en Estados Unidos no hay límites que funcionan. Hay un Congreso que es sumamente, yo diría que beligerante. Y ahí el Congreso somete a los presidentes en Estados Unidos y somete a los secretarios del gabinete y somete a los funcionarios en Estados Unidos. Y hay un sistema judicial que el señor Trump trató de desvirtuar y buscó la manera de ver cómo le daba la vuelta a ese sistema judicial, pero al final ha tenido que someterse a ese sistema. Y también está el nivel federal, o sea, los estados también, al tener un rango constitucional, los estados también ponen límite y ponen freno a lo que puede hacer el presidente. En Panamá no tenemos nada de eso. Entonces, yo lo que diría, Guillermo, es que ante la ausencia de una separación de poderes, de límites efectivos, porque los límites están en la Constitución, quizás no son, quizás no, evidentemente eso habría que mejorarlo, pero el punto es que no funcionan en la práctica, y no funcionan en la práctica por la corrupción y el clientelismo que tiene penetrados a los órganos del Estado panameño. Ese sería mi análisis. Muy somero porque evidentemente se puede profundizar mucho más. No, y yo creo que tarde o temprano, sobre todo después de las elecciones, me gustaría tener una conversación con personalidades que hablemos de esto, porque yo creo que el próximo gobernante, sea quien sea, tiene que abordar esto de una vez por todas, porque es el origen del desastre del país está precisamente en sus reglas y la forma como elegimos a los gobernantes. No cabe la menor, Guillermo, no cabe la menor duda, no cabe la menor duda, porque el sistema electoral de Panamá comenzó en 1978 como un traje hecho a la medida para el partido de la dictadura
y se ha mantenido en esos criterios. Ah, pero es que lo reformaron en 83 y lo reformaron después de cada elección, lo emparchan, porque sus rasgos fundamentales se mantienen. No hay segunda vuelta. No hay elecciones proporcionales para elegir a la Asamblea Nacional y a las cámaras municipales. No hay. Entonces, si tú tienes un sistema de mayoría simple, con numerosos partidos, ¿quién va a ganar? El partido de la dictadura. Siempre, siempre, porque está diseñado para que sea así. Está diseñado para eso, ¿ves? Entonces, en la medida en que eso no se cambie, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Y eso es lo que la gente tiene que ver. Y por eso yo creo que es tan importante que en estas elecciones, fíjate tú, y hago esta conexión ya para terminar, porque sé que estamos sobregirados, pero esta conexión es importante, Guillermo. Hablamos un poco de encuestas, hablamos un poco claro que en el Reino Unido, ¿verdad? Pero hablamos de encuestas, hablamos de la opinión pública, hablamos de los temas que llaman la atención de la gente y demás. Eso es lo que pasa aquí en Panamá también. Aquí marean a la gente con las encuestas, a que esta puso a fulanito de número 1, la otra puso al otro de número 3, la otra lo puso por el piso, la otra lo puso detrás de la ambulancia, y se marea a la gente con eso y no presta atención a lo fundamental, que es lo que hemos conversado aquí hoy, el sistema electoral, que permite que una minoría con un número reducido de votos acceda al poder y lo ejerza de forma absolutista, abusiva. Es la palabra, abusiva durante 5 años. Esa es la esencia. Entonces, marean a la gente con quién va adelante, quién va atrás, quién está en la posición número 3, quién está en la 8, y la gente está en eso, haciendo una polla. Porque en eso es que están. Yo no sé si todavía hacen polla, pero en el tiempo de antes se hacía uno iba y uno hacía país polla, hípico. A veces se la pedía ciega. Un país hípico y la gente quería ganador, eso es lo que pasa. Bueno, pues así exactamente, ¿ves? Entonces, en eso estamos, en vez de estar pendientes de lo fundamental para tratar de que el país, primero, se democratice y segundo, funcione mejor. ¿Ves? Pero son las 8:04, Guillermo. Sí, nos vamos. Carlos, te agradezco mucho. La doctora Julia Correa te manda saludos, que ha estado escuchando todo el programa. Así que... Un saludo muy especial para la doctora Correa, tan apreciada y tan activa, una bolivariana tan comprometida. Un saludo muy especial para ella y para los otros compañeros de la Sociedad Bolivariana también. Te mando un gran abrazo, Carlos, y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.